Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Una nueva semana que nos volvemos a encontrar para seguir aprendiendo desde casa. Espero que estén muy bien listos para iniciar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a nuestro Creador por todo lo que nos da, por la salud y por la unión familiar. Seguimos con la experiencia de aprendizaje, convivimos en igualdad de oportunidades. La actividad de hoy es el rol de la mujer en la historia, el área personal social. Vas a organizar en tu cuaderno semana 34, día 1, el título de nuestra actividad y vas a escribir nuestra meta. Describir los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. ¿Qué queremos que logres al desarrollar esta actividad? Que puedas identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos breves. Que logres recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de tu familia. Y que describas los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Para ello vamos a observar estas dos imágenes. ¿Quiénes serán? A ver, mira un poco sus rasgos, su forma. Muy bien, en la primera imagen vemos a un pequeño niño que está lactando, ¿verdad? Entonces, ¿quién será la primera imagen? Una mujer. Y en la segunda imagen podemos ver trencitas. Podría ser una muñeca, ¿verdad? Como las muñecas de trapo que ahora hay. A ver, vamos a conocer un poquito sobre su descripción. La primera imagen corresponde a la mujer mochica dando de lactar, que es una cerámica mochica, que data del primer año al 800 después de Cristo. La fuente del Museo Larco del 2019. Y la siguiente imagen corresponde a la representación textil de Chancay, que son representaciones de las muñecas de Chancay, almohadas y muñecas del textil Chancay, que data de 1300 a 1532 después de Cristo. La fuente el Museo Larco 2020. ¿Estas cerámicas, estas muñecas son actuales? No, ¿verdad? Son antiguas, pero muestran las actividades que tenían las mujeres en ese tiempo. Vamos a contestar en nuestro cuadernito u hoja de reuso. ¿Qué representan las imágenes? A las mujeres, ¿verdad? ¿A qué época de nuestro Perú nos transporta? A la época pre-inca e inca. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres en esta época? ¿Qué nos dice cada imagen? Que se dedicaba a la crianza de sus hijos, muy bien, y que se dedicaba al arte textil. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en el antiguo Perú? ¿Tú qué crees? ¿Que será suficiente con dos imágenes? No, ¿verdad? Porque necesitaríamos más información. ¿Y dónde podríamos encontrar más información sobre este tema? Podemos investigar, tenemos fuentes escritas, fuentes visuales en internet, siempre con supervisión de los adultos. Y ahora vamos a tener una fuente de información que nos está ofreciendo nuestra plataforma, el rol de la mujer a través de la historia. Como puedes observar, hay una imagen que es de la señora de Cao. ¿Cómo está vestida ella? Tiene joyas que adornan su cuello y también su cabeza. A ver, vamos a leer. Recuerda que para iniciar esta lectura tienes que buscar un lugar tranquilo, tener una hoja de reuso para que anotes las ideas más importantes. La mujer hace miles de años. Muchos objetos y representaciones del antiguo Perú
muestran el importante rol que desempeñaban las mujeres en esa época. ¿Qué época? En el antiguo Perú. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso se inició la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas, con gran sabiduría sobre el cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, en el descubrimiento de la tumba de la señora de Cao, se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, quien vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Ella pertenecía al grupo de mujeres de élite o un nivel social alto del antiguo Perú. ¿Te has dado cuenta que hay algunas palabras que las hemos pintado de otro color? Son las partes más importantes del texto. A ver, vamos a leer solo las que hemos coloreado de otro color, ¿ya? Antiguo Perú, el rol que desempeñaban las mujeres en esa época. Impulsaron la domesticación de las plantas, expertas textileras y curanderas. Algunas tuvieron mucho poder, como la señora del Cao, que pertenecía al grupo de mujeres de élite o un nivel social alto del antiguo Perú. Aquí yo puedo darme cuenta que el texto me está dando información de las mujeres y su rol en el antiguo Perú, ¿verdad? Tú puedes señalar otras partes que consideres importantes, porque esto nos va a ayudar a resolver nuestro cuadro de doble entrada que tenemos más adelante. Ahora vamos a hablar de las mujeres en la civilización inca. Hay una imagen que acompaña. ¿Qué estará enseñando esa mujer? Muy bien, el arte textil, ¿verdad? Años más tarde del antiguo Perú, en la civilización incaica, se puede notar por un lado la presencia de la mujer hogareña ocupada en las tareas de la casa, la crianza de los hijos y el cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Por otro lado, se puede observar la existencia de la mujer luchadora, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Estos roles se ven representados en los relatos y mitos sobre la aparición de los incas. Por ejemplo, la leyenda dice que Mama Oglio debía ocuparse de enseñar a tejer, hilar, cocinar y atender la casa, mientras que el rol de la mujer luchadora descrito en la narrativa indígena considera la existencia de mujeres jefas de sus territorios que ejercían directamente el poder. También hemos pintado de otro color las partes importantes del texto. A ver, las vamos a leer. La civilización incaica. ¿Estamos en el antiguo Perú? No, ahora estamos en la civilización incaica. ¿Qué nos dice? Que la mujer era hogareña, ocupada en las tareas de la casa, la crianza de los hijos y el cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Pero también había la mujer luchadora, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Esa existencia de mujeres jefas de sus territorios ejercían directamente el poder. Eso es lo más importante que yo he podido rescatar de este texto breve. Si tú has podido señalar, subrayar otras partes importantes, está muy bien. Ahora vamos a leer la participación de las mujeres en el trabajo. ¿Qué estarán haciendo las mujeres en la imagen? Muy bien, están cultivando.
En el imperio inca, tanto las mujeres como los hombres se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban dirigidas por las campesinas. Estas incluían la siembra, cultivo, cosecha, selección y conservación de las semillas. Además, se encargaban del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas, significa solo para las mujeres, y nadie podría transgredir estas costumbres. Y aquí está la fuente donde se ha sacado estos textos breves. Hasta aquí, ¿qué me está diciendo el texto de las mujeres en el trabajo? Que tanto varones como mujeres se dedicaban a las labores agrícolas. Pero ¿quién resaltaba más? ¿A quién se le daba esta actividad prioritaria? A las mujeres, ¿verdad? Porque ellas sembraban, cultivaban, cosechaban, seleccionaban y conservaban las semillas. Y también se encargaban del cuidado de los animales. Esto era parte de sus costumbres. Y ahora vamos a completar la siguiente tabla con la información que hemos leído. Las columnas que vamos a completar es en el antiguo Perú y en la época incaica. ¿Qué vamos a responder? Las interrogantes, ¿listo? De acuerdo al texto que hemos leído. ¿A qué actividades se dedicaban las mujeres del pueblo? ¿A qué actividades en el antiguo Perú? ¿Te acuerdas? Muy bien, se dedicaban a la domesticación de las plantas y ellas eran consideradas expertas textileras y curanderas. Eran sus principales actividades en el antiguo Perú. Y en la época incaica, ¿qué actividades se dedicaban las mujeres? Ocupadas en las tareas de la casa, la crianza de los hijos y el cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Seguimos. Estas actividades que hemos colocado aquí eran exclusivas para las mujeres o las compartían con los hombres. En el antiguo Perú, ¿se compartían las actividades con los hombres o eran solo para las mujeres? En el antiguo Perú, estas actividades las desarrollaban solo las mujeres. Ellas se dedicaban a esas actividades que hemos mencionado antes. Y en la época incaica, va cambiando, ¿verdad? ¿Qué nos dice el texto? Tanto las mujeres como los hombres se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Pero en siembra, cultivo, cosecha, selección y conservación de las semillas, también el cuidado de los animales eran consideradas eminentemente femeninas. Si bien es cierto, el varón empezó a ayudar a la mujer en estas labores, pero ¿quién tenía a cargo la responsabilidad de que todo esto vaya bien? Era la mujer, ¿verdad? Y era parte de sus costumbres. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro rol asumieron algunas mujeres en el antiguo Perú? ¿Qué otro rol? Ya no solo domesticaban plantas, se dedicaban al arte textil o eran curanderas. ¿Qué otro rol tenían? En el antiguo Perú, algunas mujeres tuvieron mucho poder, ¿verdad? Los restos de una joven mujer, ¿de quién era? La señora de Cao, que era gobernante de mucha importancia política y religiosa. En ese tiempo, la mujer se dedicaba a otras actividades, pero también hay evidencia de que la mujer fue gobernante, al menos una de ellas. Y en la época incaica, ¿qué otro rol asumieron algunas mujeres? En la época incaica, la mujer también fue luchadora, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder en sus territorios. ¿Qué quiere decir? Era jefa, ¿verdad?
tenía también un rango un poquito más alto para poder ejercer el poder. Este es otro rol que asumieron algunas mujeres en este tiempo. Como hemos podido leer y observar, ¿ha ido incrementándose las actividades que realiza la mujer hasta ahora? Sí, ¿verdad? Hay algunos cambios, claro. Ahora la mujer puede realizar actividades que antes no se le permitía o eran reducidas para ellas. Ahora vamos a investigar en la familia. A continuación vas a recoger información a partir de las vivencias de las mujeres de tu familia. Para ello vas a copiar la siguiente tabla. Tenemos el familiar 1 y el familiar 2. Entonces, 2 personas me tienen que ayudar para responder estas interrogantes. De preferencia, mujeres, ¿verdad? Para tener su punto de vista. ¿Qué actividades realizaban las mujeres diariamente en casa? ¿Qué actividades realizan? Y me va a contestar mi familiar 1 y mi familiar 2, ¿verdad? ¿Se desempeñan en algún trabajo fuera de la casa? Podría ser, ¿no? De repente en mi casa hay profesoras, hay abogadas, hay doctoras. ¿Alguna de ellas se desempeña en algún trabajo fuera de casa, no en las labores de la casa? Y voy a poner en qué. Siguiente, ¿las mujeres y los hombres realizan o comparten algunas actividades? Me contestarán si las mujeres y los hombres realizan la misma actividad o las pueden compartir, ¿verdad? Y me dirán cuáles. Puede ser el trabajo, el aseo de la casa, puede ser las labores de cocina y yo puedo colocar ahí lo que mi familiar me pueda comentar. Puedes realizar estas preguntas a tu abuelita, conversar con alguna tía u otro integrante de tu familia mayor de edad. No olvides que tiene que ser una mujer. También podría realizar una llamada, ¿verdad? Siempre pidiendo permiso a mi papá, a mi mamá, para poder utilizar el celular. ¿Sabías que para recoger información que te permita saber sobre un tema en particular o una investigación, es necesario tener en cuenta las siguientes preguntas? ¿Qué tan cierta es la información que nos brinda? ¿Qué tan cierta es la información que tenemos? Tenía una fuente, ¿verdad? Y la fuente es confiable. ¿Quién es el autor o autora? ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporta es suficiente? Si tú consideras que los textos breves que hemos leído no es suficiente, podemos buscar más información. ¿Listo? Para ello puedes revisar tu portafolio con las actividades que hemos realizado la semana pasada. Y al revisarla, tú te vas a dar cuenta que hemos escrito los roles de algunas mujeres de nuestro hogar y hemos analizado otros textos. Al revisar tu portafolio vas a contar con información suficiente sobre el rol o roles que desempeña la mujer a través de la historia. Y con esta información puedes completar la siguiente tabla. El rol de la mujer a través de la historia. Tenemos que tener en cuenta cómo era antes, y voy a contestar cómo era antes, como de acuerdo a lo que también mis familiares me han comentado de la semana pasada, cómo era antes el rol de la mujer y cómo es ahora, ¿verdad? También puedo preguntar a un familiar para poder responder esto. Y a partir de lo que yo pueda responder cómo era antes y cómo era ahora, voy a ver en qué ha cambiado. Por ejemplo, puedo tomar de referencia que antes la mujer no podía gobernar, no podía ser alcaldesa, no podía ser presidenta, solo se dedicaba a las labores de la casa, a la crianza de los hijos, a las labores eminentemente domésticas, ¿verdad?
Pero ahora la mujer tiene otro rol, también trabaja, es comunicadora, es educadora, es doctora, es arquitecta, tiene más oportunidades para poder realizar. ¿Qué ha cambiado? Las oportunidades laborales se han incrementado para las mujeres. El trato es igualitario, tanto en un varón como en una mujer. Y tú vas a ir analizando qué más ha cambiado, ¿listo? Para poder responder esto. Luego, con la ayuda de un familiar, vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Podemos decir que antes existía igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Antes habría igualdad de derechos y oportunidades? A ver, ¿qué te responde tu familiar? ¿Sí o no? ¿O qué piensas tú? Si antes habría o no. Y explicas por qué, ¿listo? ¿Podemos decir que ahora existe igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Qué crees tú? Ahora sí, ¿verdad? ¿Y por qué piensas eso? Ahora vamos a seguir aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el papel que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Puedes leerles el texto, los textos breves. Presenta tu tabla con las ideas sobre los cambios y las permanencias en el rol de la mujer a través de la historia. Este cuadro que has llenado, el antes y el ahora y en qué ha cambiado. Y vas a escribir un consejo para que las personas respeten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Qué le aconsejarías a aquella persona que piensa que la mujer aún tiene que realizar solo las labores de la casa? Le podrías aconsejar que la mujer tiene la capacidad para realizar otras actividades, ¿verdad? Todo depende que nosotros no lo propongamos. Ahora vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Recuerda la meta de la actividad. Describir los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Luego responde, ¿cómo me sentí durante la actividad? ¿Cómo te has sentido? Bien, tranquilo, te has asombrado de lo que ahora conoces. ¿Qué dificultades has tenido? Y me vas a contar cómo las has superado, ¿listo? Y vamos a evaluar nuestros aprendizajes con los siguientes criterios. ¿Identificaste información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos breves? ¿Hemos logrado identificar esta información? Sí lo hemos logrado, ¿verdad? Te he dado una ayudita, pero de repente tú has logrado identificar más información y has podido complementar las respuestas que hemos puesto. También puedes hacer eso. ¿Recogiste información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de tu familia? Tienes que realizar esas preguntas a 2 familiares. Recuerda que tienen que ser mujeres para obtener su punto de vista. ¿Describiste los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia? ¿Has completado el cuadrito del antes y después y en qué ha cambiado? Yo creo que sí has logrado la actividad del día de hoy. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Estamos iniciando una nueva semana. Que la pases muy bonito al lado de tu familia y siempre te agradezco por cumplir con tus actividades. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.